Sean todos bienvenidos. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Alma Mater de Antioquia, les habla Domingo Caraballo Gracia. Soy médico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y presto mi servicio en el Hospital Alma Mater de Antioquia en lo relacionado a la parte de prueba de esfuerzo y rehabilitación cardíaca, sede Prado de este hospital. De hace mucho tiempo estamos realizando una serie de charlas que inicialmente eran presenciales en el auditorio de la Clínica Las Américas, pero posteriormente con la pandemia pasamos a la modalidad de las teleconferencias, lo cual ha dado mejores resultados. Mayor número de personas tienen acceso a esto y con todos los problemas que hay de desplazamiento, son mucho más los beneficiarios que tenemos ahora mismo con la modalidad de las teleconferencias. Estas teleconferencias son grabadas y más o menos 2 semanas después son publicadas en una página de YouTube que se denomina Teleeducación Facultad de Medicina. Buscamos en la parte de Teleeducación Facultad de Medicina de YouTube y seleccionamos la lista de reproducción y ahí mismo aparece una carpeta que se llama Rehabilitación Cardíaca. Ahí nosotros podemos encontrar las teleconferencias que hemos realizado, las cuales las puede ver, descargar las veces que usted quiera. Para el día de hoy tenemos el lujo de presentar una charla cuyo título es Hipertensión arterial, novedades para una vieja conocida, la cual estará presentada por a cargo del doctor Jairo Alfonso Gándara Ricardo, distinguido médico internista, cardiólogo clínico de la Universidad de Antioquia y del Hospital Universitario San Vicente Fundación, y docente de las Facultades de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la Universidad de Antioquia. Para nosotros es un honor tener al doctor Jairo, quien estuvo hace unos días en el Congreso Europeo de Cardiología y nos va a traer unos avances en la información de lo que se está planteando hoy en día sobre esta patología, que es quizás la alteración cardiovascular más común y lo que está causando más problemas cardiocerebrovasculares en el mundo. Yo voy a aprovechar esta introducción también para hacerles un anuncio de la charla del mes de octubre. En el mes de octubre, nosotros la charla equivale a estas actividades, no la realizaremos el tercer jueves del mes de octubre, sino el primer jueves, sería el jueves 3 de octubre, debido a que esta charla la va a realizar un distinguido profesor invitado que vive en España, el doctor Jorge Carvajal Posada, conocido por muchas personas en la parte bioenergética, sintergética, y va a presentar su conferencia que se llama El corazón y la sintergética. Entonces no les extrañe que la invitación para el mes de octubre les comience a llegar a partir de la próxima semana para que estén todos atentos. No es que nos hemos equivocado, sino que esa es la charla que vamos a hacer, aprovechar la presencia del doctor Jorge Carvajal, que muy gentilmente se prestó para hacernos esa charla. No siendo más, le cedo la palabra al doctor Jairo Alfonso Gándara Ricardo. De antemano, doctor Jairo, muchas gracias por este regalo que nos va a hacer. Estoy seguro que a todo el mundo le va a agradar. Adelante, doctor. Muy buenas tardes para todos, doctor Domingo Caraballo, gracias por su generosa presentación. Es para mí un gran honor tener la responsabilidad de la conferencia del mes de septiembre de rehabilitación cardíaca. Y con el doctor Domingo Caraballo hemos acordado hablar de hipertensión arterial y les traemos este tentador título de novedades para una vieja conocida basado en la evidencia científica publicada recientemente en diversas ramas de la investigación para hipertensión arterial y la publicación de la revolucionaria guía de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión acerca de la hipertensión y la presión arterial elevada. La enfermedad cardiovascular continúa posicionada como la principal causa de morbimortalidad en el mundo. Los síndromes coronarios agudos, el ataque cerebrovascular, la enfermedad de la aorta, la enfermedad arterial periférica son finalmente la manifestación clínica del proceso de aterosclerosis, un proceso que inicia tan temprano como la niñez y la adolescencia y que se ve catalizado por la presencia o ausencia de los que clásicamente hemos conocido como factores de riesgo cardiovasculares y tradicionalmente los hemos clasificado como modificables o no modificables.
Dentro de los factores no modificables tenemos la edad y la observación de diferentes modelos experimentales es que en la medida que la población envejece, el proceso de aterosclerosis se vuelve mucho más patente y la manifestación clínica final de ellos es mucho más frecuente. Tenemos una clara distribución por sexo, siendo la enfermedad cardiovascular mucho más prevalente entre los hombres, especialmente entre los hombres más jóvenes, y estos datos tienden a igualarse en la medida que hombres y mujeres envejecen, y está la relación establecida entre la carga genética y esta carga genética, cómo interactúa con el medio para manifestar finalmente la enfermedad aterosclerótica. Dicho de otro modo, hay personas que tienen una baja carga genética para enfermedad aterosclerótica, pero que a través de la vida acumulan otros factores de riesgo cardiovascular derivados especialmente del comportamiento, lo que hacen que esta baja carga genética, a pesar de ello, se manifieste finalmente como enfermedad aterosclerótica. Por el contrario, hay personas que, a pesar de tener una alta carga genética, durante la vida modulan su riesgo cardiovascular global a través de hábitos de vida saludable, y a pesar de estar predispuestos fuertemente para la presentación de la enfermedad, finalmente la prevalencia es baja en esta población. Y tenemos los factores de riesgo que conocemos como modificables, en gran parte mediados por aspectos comportamentales del individuo y que pueden ser modulados por intervenciones dirigidas por el individuo o por el equipo médico de tratamiento. Entonces tenemos la vinculación con la dieta heterogénica, el consumo de grasas saturadas, la concentración elevada de glucosa persistentemente en sangre en cualquiera de los espectros de manifestación de la diabetes tipo 2, el perfil o tipo 1, el perfil aterogénico de los lípidos, con aumento en las concentraciones de colesterol LDL y bajas concentraciones de HDL, la relación lineal entre el hábito de fumar y la intensidad con el que se hace y el riesgo de tener un evento cardiovascular, el peso corporal total como un modulador global del riesgo cardiovascular y, por supuesto, la protagonista de esta conferencia, que es la hipertensión arterial. Diversas publicaciones y diversos modelos experimentales vinculan fuertemente a la hipertensión arterial con lo que conocemos hoy como daño en órgano blanco. Es así como en los ojos puede llevar a retinopatía hipertensiva. Tenemos manifestaciones cardíacas en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca, ya sea con fracción de eyección reducida o preservada, diversos grados de enfermedad coronaria, ya sea en el espectro del síndrome coronario crónico o síndrome coronario agudo, deterioro de la función renal en diferentes etapas de la enfermedad renal crónica, compromiso de los grandes vasos, medianos vasos e incluso de la microcirculación, que llevan daño, especialmente un fenotipo de la enfermedad arterial oclusiva periférica. Y en el cerebro, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para presentar ataque cerebrovascular, y ha cobrado importancia en el último tiempo el deterioro cognitivo y la demencia vascular asociada a hipertensión como una causa de incapacidad significativa entre los adultos. Y teniendo este panorama tan claro de vínculo entre la hipertensión arterial y desenlaces cardiovasculares adversos y compromiso de la salud de los adultos, podríamos pensar que la hipertensión arterial es una enfermedad que está en la mano del equipo médico que los maneja y de sus pacientes, teniendo amplio control de esta enfermedad, pero no es así. Esta elegante publicación hecha por el doctor Chobanaim, publicada en New England Journal of Medicine en el año 2009, nos introduce un concepto bastante interesante, y es la paradoja de la hipertensión. Y él se basa en que cómo es posible que una enfermedad que es tan prevalente, que tenemos claro el vínculo con los desenlaces cardiovasculares adversos, incapacidad y muerte prematura, tenga un panorama tan desolador a la hora de estar identificada, estar adecuadamente tratada y estar en metas de tratamiento. Y él dice, es imposible que teniendo tantos adelantos en el conocimiento de la hipertensión arterial estemos frente a este panorama tan desolador. Y para esa publicación del año 2009, el autor nos presenta los datos de la Encuesta Nacional de Salud de los Estados Unidos, que de forma histórica nos presenta qué porcentaje de pacientes tienen conciencia del diagnóstico de hipertensión arterial, qué porcentaje de estos pacientes reciben tratamiento y qué porcentaje de ellos finalmente llegan a las metas propuestas por las guías de práctica clínica. Empecemos con el primer grupo de cubos, donde vemos que para entre el 76 y el 80 tenemos un porcentaje de conciencia muy bajo, pero posterior, a partir de la década de los 80, el porcentaje sube a 73% de pacientes que tienen conciencia de la enfermedad,
55% de ellos van a recibir tratamiento, pero observen ustedes que solamente un tercio logra las metas de tratamiento propuestas por las guías de práctica clínica de las sociedades científicas. Pero eso no es lo llamativo de esta imagen. Observen ustedes cómo las décadas subsiguientes, terminando el siglo pasado e iniciando este siglo, los porcentajes continúan sin ningún movimiento. Estadísticamente no hay significancia diferente entre el porcentaje de pacientes que tienen conciencia, reciben tratamiento o están dentro de las metas de tratamiento, y esto definitivamente es preocupante. Podríamos pensar entonces que en esta era actual de la inteligencia artificial, donde tenemos una globalización de la información y tenemos a un clic las guías de práctica clínica y los grandes ensayos clínicos en hipertensión, que tenemos un mayor conocimiento de la enfermedad, que tenemos una nueva era en la investigación, el panorama es bastante diferente y la paradoja de la hipertensión ha quedado en el pasado, pero lamentablemente no es así. Esta publicación de Lancet recoge los datos de casi 2 millones de personas adultas, hombres y mujeres, y observen ustedes cómo los datos son aún más preocupantes. Solamente entre el 50 al 60% en promedio tienen conciencia de la enfermedad. 35% de ellos solamente recibe un tratamiento o un manejo apropiado, y esto es absolutamente preocupante, y es como menos del 10% de los pacientes están en metas de tratamiento propuestas por las sociedades científicas. Es decir, que más allá de lo que podemos creer frente al comportamiento actual de la presión arterial, de la hipertensión y de la presión arterial elevada, la paradoja de la hipertensión continúa vigente y con fuerza. La hipertensión es una enfermedad que aumenta su prevalencia. El número de pacientes que reciben un adecuado diagnóstico, manejo y tratamiento continúa subóptima, y cada vez tratamos peor a los pacientes con hipertensión arterial, y esta realidad es especialmente cierta para las mujeres, lo que posiciona a la hipertensión y a la presión arterial elevada como el enemigo número uno de la salud cardiovascular, de la incapacidad y la muerte prematura mediada por enfermedad cardiovascular. Entonces les quiero plantear la pregunta: ¿es la hipertensión una vieja conocida, o dolorosamente es la hipertensión una sistemática ignorada por los sistemas de salud que nos han llevado a estas preocupantes cifras? Y como la gran ola de Kanagawa, la Sociedad Europea de Cardiología nos propone unas guías de práctica clínica que, a mi juicio, resultan revolucionarias, y parte del conocimiento, el reconocimiento de que tenemos nueva evidencia científica, que por fin se han abordado algunas lagunas en la evidencia en lo que consideramos una nueva era en la investigación científica en hipertensión arterial, y se ha tenido la valentía suficiente para poner el dedo en la llaga en las grandes controversias de hipertensión arterial, como cómo la definimos, cómo la clasificamos, o debemos cambiar las metas de presión arterial, y finalmente reconocer que estamos viviendo otro tiempo, que estamos obteniendo datos de investigaciones científicas, y que al mismo tiempo, a la par de ello, nuestros pacientes están cambiando. Entonces es absolutamente necesario trasladar esos datos actuales a las guías de práctica clínica que finalmente cambien el ejercicio médico de los pacientes, de los médicos que nos dedicamos a cuidar la salud del adulto. Esta es la clasificación anterior que estaba vigente hasta el mes de agosto de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Europea de Hipertensión del año 2018, que, si me permiten, resultaba bastante confusa. Teníamos 7 categorías de presión arterial, 3 categorías de ellas no sabíamos si era normal o no era normal, y si estaba ahí, en realidad no teníamos mucha claridad qué hacer con ellas. Teníamos una clasificación basada en gravedad dependiendo de las cifras de presión arterial en 3 tipos de hipertensión, y clasificábamos los pacientes con hipertensión arterial sistólica aislada. Y, a decir verdad, era bastante confuso, era bastante difícil de aplicar y no servía sino para hacer preguntas en una ronda clínica. Y esta es la nueva categoría que nos propone la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. De una manera simplificada, nos ha dado solamente 3 categorías de clasificación de la presión arterial, ya sea como una presión arterial no elevada, que se define como una presión sistólica menor de 120 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica menor de 70 milímetros de mercurio; una presión arterial elevada, que se delimita entre 120
a 139 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y de 70 a 89 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica, y solamente una clasificación de hipertensión como una presión sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio. Y estos datos también son válidos para las mediciones que tenemos tradicionalmente, los monitoreos ambulatorios de presión arterial, ya sea el automonitoreo o el monitoreo ambulatorio automático. Hay que mencionar, y lo recalcaremos durante la conferencia, que la medida en el consultorio sigue siendo la piedra angular de la sospecha y del diagnóstico de la presión arterial, y en un mundo ideal esta medida debe ser complementada con las medidas fuera del consultorio o en el hogar, pero su aplicación va a depender de la disponibilidad y de los costos e incluso de la preferencia del paciente. Empecemos entonces a hablar de la presión arterial en sus diferentes categorías propuestas por las sociedades científicas. Iniciamos con una categoría que puede resultar bastante controversial, porque los más ortodoxos podrían decir que una presión arterial no elevada, y no decir una presión arterial normal es como decir que no estamos vivos, sino que estamos no muertos, porque el término podría resultar confuso, pero en realidad hay un profundo sustento fisiológico y patológico de por qué no podemos asumir una presión arterial como normal, y es la incapacidad histórica que hemos tenido, a pesar de la obsesión que tenemos el grupo médico de normalizar las cifras, de decir cuál es el punto dicotómico donde definitivamente el riesgo de mi paciente cambia, y eso no lo hemos podido establecer con la presión arterial y se los voy a demostrar. Lo primero es mencionar que la presión arterial es una consecuencia del envejecimiento, y eso no es cierto. La hipertensión arterial es una consecuencia de los hábitos occidentales. En esta diapositiva les presento la valoración promedial de la presión arterial sistólica en hombres y mujeres en comunidades indígenas aisladas. A la izquierda pueden ver una población indígena en Venezuela, donde se observa que en hombres y mujeres pertenecientes a esta comunidad que está distante de los hábitos de vida occidentales actuales, el promedio de presión arterial sistólica durante toda la vida está por debajo de 100 milímetros de mercurio. Y observen a la derecha cómo en una comunidad china, tanto de alta montaña como no de alta montaña, se observa que la presión arterial sistólica a través de la vida no supera en promedio los 110 milímetros de mercurio. Por supuesto, la presentación de enfermedad cardiovascular en esta población es mucho menor en comparación con una población occidental de estudio convencional. Y existe una relación lineal entre la presión arterial sistólica y la presentación de desenlaces cardiovasculares. Estas son gráficas de dos modelos experimentales diferentes, uno clínico y otro de un modelo predictivo de hipertensión basado en herencia poligenética. A la izquierda pueden observar cómo el riesgo del HR de tener un evento o enfermedad cardiovascular en relación a la presión arterial sistólica inicia desde los 90 milímetros de mercurio. Si bien la significancia está alrededor de los 100 milímetros de mercurio, miren ustedes la cantidad de eventos o cómo se aumenta el riesgo en presiones que tradicionalmente considerábamos normales. Teniendo una presión arterial menor de 130 milímetros de mercurio, estos pacientes de la izquierda tienen un HR superior a 1, y es estadísticamente significativo para el riesgo de tener un evento cardiovascular. Dicho de otra manera, para este modelo experimental no tenemos un límite de presión arterial segura, aun cuando por nombre lo llamemos normal. Y un comportamiento similar tiene la gráfica de la derecha. Repito, este es un modelo experimental que simplemente quiere predecir el riesgo de tener hipertensión basado en la presencia o ausencia de diferentes genes, pero hacen varios análisis interesantes, entre ellos estos, y es cómo se correlaciona las cifras de presión arterial con la presentación de eventos cardiovasculares o el HR de tener, en este caso, un infarto agudo al miocardio. Y miren que nuevamente el comportamiento es similar. A la medida que la presión arterial sistólica aumenta por encima de los 90 milímetros de mercurio, el riesgo de eventos cardiovasculares para estos pacientes se vuelve mucho más significativo. Y esta publicación creo que le hemos dado muchas vueltas. Esta publicación es de Lancet del año 2002 y recopila los datos de más de 1.700.000 adultos, y claramente desde ese entonces, y a pesar de que la hemos mirado desde arriba, desde abajo, desde los costados, se le ha dado una nueva mirada a esta publicación donde nos
correlacionaban las cifras de presión arterial sistólica y diastólica con el riesgo de tener eventos cardiovasculares mayores o muerte cardiovascular. En esta gráfica solamente les presento la correlación que existe entre el riesgo absoluto y su intervalo de confianza con mortalidad por enfermedad coronaria y mortalidad por ataque cerebrovascular en relación a la presión arterial sistólica, en hombres en diferentes grupos etarios, desde los 50 años hasta los 90 años. Y observen cómo la línea, en principio es una línea directamente proporcional, pero si observan parte de presiones arteriales que históricamente hemos considerado como normales, normales altas, óptimas, como ustedes lo quieran clasificar según las clasificaciones antiguas, y vean que la relación parte de esas presiones que son normales. Entonces es imposible determinar qué punto de la presión arterial es seguro, y con base en eso es que tenemos la abolición de presión arterial normal y se prefiere el término no elevado por la ausencia de certeza qué presión arterial es normal o qué presión arterial es segura o en qué punto definitivamente el riesgo es inquebrantablemente mayor, por lo cual se crea esta nueva categoría que a mi modo de ver semánticamente tiene un trasfondo fisiopatológico y vinculante bastante interesante. La segunda categoría es la presión arterial elevada. Y esta es una categoría que definitivamente resulta muy novedosa porque resuelve muchos de los grandes dilemas que teníamos tanto en la clasificación, diagnóstico y, como veremos adelante, tratamiento de la presión arterial o de la hipertensión arterial. Se define muy sencillo la presión arterial sistólica entre 120 a 139 milímetros de mercurio o la diastólica entre 70 a 89 milímetros de mercurio. ¿Por qué es tan interesante esta categoría y por qué van a ver que es la que en realidad ha generado más movimiento entre el diagnóstico y tratamiento de la presión arterial elevada? No es nuevo que cambiemos la clasificación numérica de lo que consideramos hipertensión o presión arterial elevada. Observen ustedes esta línea temporal, cómo a través del tiempo hemos tenido diferentes límites superiores para la presión arterial sistólica y para la presión arterial diastólica en la medida que pasa el tiempo, pero en realidad no un paso del tiempo simple o sin ninguna explicación. En la línea de abajo, en la línea temporal de los años, pueden ver ustedes cómo paulatinamente han aparecido diferentes modelos experimentales en hipertensión arterial, específicamente en determinar la efectividad de diferentes tratamientos farmacológicos o de determinar la diferencia entre diferentes metas de presión arterial y cómo finalmente estos modelos experimentales trascienden al diagnóstico y clasificación de la presión arterial. Miren ustedes con la aparición de la CORT y el SPRINT en el 2010 y 2015 respectivamente, que nos fijaron metas de presión arterial sistólica. Estos dos ensayos clínicos, sumados a otros más recientes, definitivamente han hecho necesaria la creación de esta categoría de presión arterial elevada. Les presento los datos resumidos sobre el efecto de diferentes metas de presión arterial en desenlaces cardiovasculares significativas. En esta diapositiva pueden ver el resumen de diferentes estudios como el ACCORD, el SPRINT, el RESPECT, el SPRIT más recientemente publicados y el HR en relación a los eventos cardiovasculares mayores. Miren cómo la gran mayoría de ellos en este desenlace tener una presión arterial sistólica por debajo de 130 en comparación con una meta mayor de 130 está a favor de una intervención mucho más estricta en este grupo de pacientes en relación con los pacientes que tienen una meta mucho más tradicional. Para el desenlace de muerte por cualquier causa, tener una meta de presión arterial por debajo de 130 también muestra beneficios en 3 de estos modelos experimentales, siendo indiferente para los 4 restantes en comparación con una meta tradicional de 130 milímetros de mercurio. E incluso cuando comparamos metas mucho más estrictas, como una presión arterial sistólica por debajo de 120, en comparación con una meta tradicional, como es 140 milímetros de mercurio, algunos modelos experimentales, como el SPRINT y el SPRIT, muestran beneficio de ser mucho más estrictos con la meta de presión arterial sistólica en comparación con una meta mucho más tradicional, lo que finalmente nos lleva a la reflexión de que algunos pacientes que tienen presión arterial elevada
tengan un margen de beneficio superior de las intervenciones, ya sea cambios terapéuticos en el estilo de vida o la introducción de medicamentos, y vamos a poner los puntos sobre las IES más adelante. Y esto no es nuevo. Hipertensión se define como una presión arterial sistólica por encima de 140 y una presión arterial diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio. Y yo no sé cómo han interpretado esto, pero a mí al menos me parece curioso. Los autores nos recomiendan dejar de utilizar el término arterial, puesto que podría generar confusión con hipertensión arterial pulmonar. Yo no sé si han sido exagerados con una guía que traía tantos cambios, hacer este cambio, pero bueno, ellos nos han sugerido solamente llamar hipertensión a la que clásicamente llamamos como hipertensión arterial, así que probablemente vayamos a tener un tiempo de transición donde constantemente estemos hablando de hipertensión arterial, o quizás haya resistencia por parte de la comunidad científica de hacer este pequeño ajuste en el concepto, que en realidad para muchos no nos genera bastante confusión. Pero bueno, es la sugerencia de ellos. Entonces, avanzados ya algunos minutos de esta presentación, les propongo cambiar el título hablando de presión arterial elevada e hipertensión, novedades sobre una sistemática ignorada. Pasemos ahora a las estrategias de diagnóstico para la presión arterial elevada y la hipertensión. Como lo mencioné, la presión arterial en el consultorio sigue siendo la piedra angular en la sospecha y diagnóstico de presión arterial elevada e hipertensión. Por supuesto, la guía nuevamente, como en las publicaciones anteriores, hace hincapié en hacer una adecuada técnica de medición de la presión arterial. Para ello se deben cumplir algunas condiciones, como que el paciente esté al menos 5 minutos en reposo, que en los últimos 30 minutos no haya estado expuesto a bebidas estimulantes o haya fumado. Debe estar en un ambiente confortable, sin excesos de temperatura por calor o por frío. El paciente debe estar sentado, con la espalda recostada y con las dos piernas extendidas, soportadas por una superficie. El brazo donde se va a examinar debe estar extendido, el manguito debe estar a la altura del corazón, y muy importante para todos los métodos de medición de la presión arterial, debemos tener un aparato calibrado. ¿Cuántas tomas de presión arterial debo hacer? Al menos 3. Y debo promediar las 2 que me hayan dado mayor valor. Si tengo diferencias de más de 10 milímetros de mercurio en sistólica o diastólica, debería tomar una cuarta presión arterial y nuevamente hacer el promedio entre las dos mayores. En la primera visita de un paciente siempre debemos tomar la presión arterial en ambos miembros superiores, y eso con la finalidad de hacer evidente desde la clínica la presencia de enfermedad aterosclerótica braquial o cardiopatías congénitas como la coartación de la aorta. Si hay diferencias mayores de 10 milímetros de mercurio, debo asumir el brazo donde esté más elevada. Aunque existen dispositivos que miden de forma simultánea la presión arterial en ambos brazos, estos son escasos en la práctica clínica, son engorrosos, así que la guía nos da vía libre a tomar la presión arterial en ambos brazos en momentos asincrónicos y darle validez a las dos tomas, y nuevamente, si hay una diferencia mayor de 10 milímetros de mercurio, considerarla significativa. Toda oportunidad de hacer el diagnóstico de hipertensión arterial es también una oportunidad de hacer el diagnóstico de arritmias, especialmente en los adultos, de fibrilación auricular, por lo cual una recomendación fuerte a favor: tomar el pulso con calma, determinar su frecuencia y sobre todo la ritmicidad en busca de alteraciones o perturbaciones del ritmo cardíaco. Y nos hace la guía hincapié, y más adelante veremos la trascendencia de este paso en la evaluación inicial, y es que a todos los pacientes en esta primera visita debemos hacer medición o estimación de hipotensión ortostática. Luego de 5 minutos de estar acostado o estar sentado, debemos parar al paciente y medir la presión arterial al minuto y a los 3 minutos, y esta medición, si diagnosticamos hipotensión ortostática, va a ser trascendental a la hora de determinar el potencial beneficio de las intervenciones, especialmente farmacológicas, en los pacientes con presión arterial elevada e hipertensión. La guía de práctica clínica hace una referencia fuerte a favor de los métodos ambulatorios de toma de la presión arterial, ya sea el automonitoreo de la presión arterial o el monitoreo ambulatorio automático de la presión arterial. Pero al mismo tiempo reconoce que para muchas regiones y sociedades es una prueba costosa y poco disponible, y también reconoce que es una prueba molesta,
que interrumpe el sueño de los pacientes, en el caso del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, y que algunos pacientes prefieren no hacerla, por lo cual nos recomiendan estar abiertos a la no posibilidad de tener una oportunidad ambulatoria de medición de la presión arterial y seguir considerando la presión arterial en el consultorio como una medida válida para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial. Para la toma de la presión arterial en la casa o el automonitoreo de la presión arterial se nos hace nuevamente hincapié en los datos de adecuada calibración del equipo. Recordar que no es infrecuente y de hecho lo más frecuente es que el dispositivo no esté calibrado. Se debe medir la presión arterial en las condiciones que se miden en el consultorio, es decir, un ambiente confortable, el paciente sentado, el reposo previo a la medición, el brazo a la altura del corazón, en fin. Y se deben tomar 2 medidas en la mañana, 2 medidas en la tarde por un periodo no inferior a 3 días, idealmente 7 días. A diferencia de las recomendaciones del pasado, no se recomienda suprimir ningún día de las mediciones. Y finalmente se instruye al paciente para que en una tabla de Excel puede ser, nos dé los datos promediados y los lleva a la consulta para la toma de decisiones sobre el diagnóstico o, como lo veremos adelante, sobre el control que hemos logrado de la presión arterial. Y finalmente, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, nuevamente, que tengamos equipos calibrados. La gran ventaja del monitoreo ambulatorio de la presión arterial es que nos permite valorar la presión durante el sueño. Es el único método que nos permite valorar la presión arterial durante el sueño. En el día, los periodos de medición pueden ir entre 15 a 30 minutos y se espacían durante la noche. Al tener mucho más medidas, va a ser una información mucho más real, mucho más verídica y mucho más precisa, y podemos correlacionar con las actividades diarias del paciente. Todos los pacientes deben tener un diario que relaciona las actividades cotidianas como caminar, alimentarse, descansar, en fin. Y finalmente este aparato de forma automática nos arroja ciertos perfiles del comportamiento general, diurno y nocturno de la presión arterial. Entonces, la relación entre el monitoreo ambulatorio, ya sea automonitoreo o monitoreo automático, con la medida del consultorio, resulta fundamental tanto en el diagnóstico como lo veremos adelante en las estrategias de seguimiento al tratamiento. Y simplemente para tener claridad que la creación de esta nueva categoría de presión arterial elevada y sobre todo que es la categoría donde más cambios hay en referencia al diagnóstico y tratamiento, nos obliga a todos los centros que leemos monitoreo ambulatorios de presión arterial automático a hacer la inclusión en el software de esta nueva categoría, y estamos obligados a hacer la interpretación en la lectura de cómo se comporta la presión arterial en este margen, porque, insisto, es el margen que resulta más disruptivo a la hora de tomar conductas tanto en el diagnóstico, la valoración del riesgo y elegir el tratamiento. Nuevamente las equivalencias, hacer hincapié en que tenemos una nueva categoría y esto hace que cambien los promedios que teníamos previamente de presión arterial en el rango de presión arterial elevada. Este algoritmo es muy importante y nos presenta cómo debemos proceder con la confirmación del diagnóstico de la presión arterial. Entonces, si en el screening hecho en un consultorio tenemos una presión arterial no elevada, es decir, unas cifras menores a 120/70, ese paciente simplemente lo vamos a seguir, vamos a educarlo, vamos a insistir en buenos hábitos de vida saludable para que esa presión arterial se mantenga no elevada. ¿Cómo lo vamos a seguir? Depende de la edad. Si son menores de 40 años, un seguimiento cada 3 años sería suficiente. Por el contrario, si es más de 40 años, un seguimiento oportunista cada año sería lo indicado. Si el paciente tiene presión arterial en la categoría de presión arterial elevada, la valoración subsecuente va a depender del riesgo individual de eventos. Y aquí viene un concepto que es muy importante, y cómo las intervenciones en los pacientes que tienen presión arterial elevada, tanto diagnósticas como terapéuticas, van a depender del perfil de riesgo del paciente. ¿Cómo vamos a proceder con este paciente que en el consultorio tiene presión arterial elevada? Depende. Si su riesgo cardiovascular es elevado porque ya tiene enfermedad cardiovascular establecida o tiene un riesgo estimado de eventos por cualquier escala, como las que vemos ahí, mayor del 10%, o tiene un riesgo entre 5 y 10% por las escalas, pero tiene un modificador del riesgo, se necesita confirmar el diagnóstico idealmente con una medición fuera del consultorio, es decir, un automonitoreo o un mapa.
Si el paciente no tiene alto riesgo por cualquiera de estas categorías de riesgo, vamos a hablar en detalle de cada una de ellas adelante, el paciente es simplemente candidato a un screening oportunista cada año, como los pacientes con presión arterial no elevada mayores de 40 años. Para los pacientes con hipertensión en diferentes magnitudes, la decisión es la misma. Estos pacientes deberían ir a una confirmación con un método ambulatorio de medición de la presión arterial, idealmente, si se cuenta con él, si el sistema de salud puede asumir los costos y si el paciente lo prefiere. Por el contrario, si no está disponible, procederemos a una visita médica de revisión donde confirmaremos si el paciente es hipertenso o no. Y algo muy importante es que entre los pacientes que tienen presión arterial sistólica por encima de 180 y 110, lo primordial es determinar que no estemos frente a un escenario de emergencia o daño en órgano blanco agudo que exija un comportamiento agresivo frente al control de la presión arterial. Importante, la confirmación de la hipertensión arterial debería hacerse en un plazo de 1 a 3 meses. Idealmente para los pacientes que tienen presión arterial elevada con riesgo cardiovascular alto, hacerse en el primer mes, al igual que todos los pacientes con hipertensión arterial, debería hacerse idealmente la confirmación en las primeras 4 semanas e incluso para los pacientes que tienen presión arterial más elevada, debería hacerse tan pronto como en la primera semana. Pasamos ahora a uno de los puntos claves de esta nueva propuesta de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión, y es la valoración individual del riesgo. Dicho sea de paso, esta valoración individual del riesgo solamente es para los pacientes con presión arterial elevada. Los pacientes con presión arterial no elevada, su riesgo es muy bajo y no necesitan una valoración secundaria para determinar cómo va a ser el diagnóstico o el tratamiento. Los pacientes con hipertensión, es decir, más de 140/90, tienen un riesgo suficientemente alto y se justifica el tratamiento farmacológico de entrada. Por lo tanto, el grupo en el cual va a ser crítico la valoración individual de riesgo son los pacientes con presión arterial elevada. ¿Qué pretendemos con esta valoración integral de riesgo? Balancear los riesgos inherentes de iniciar una terapia farmacológica versus los potenciales beneficios. Habrá un grupo de pacientes donde el riesgo cardiovascular sea lo suficientemente elevado que supere los potenciales eventos adversos de los medicamentos que no resultan despreciables, como son la lesión renal aguda o los disturbios hidroelectrolíticos. En este escenario inicial, donde el riesgo cardiovascular es mayor, esos eventos adversos y los costos de los medicamentos pasan a un segundo plano, puesto que el inicio sistemático de la terapia se va a traducir en una reducción de los eventos a futuro. Otro escenario de esta valoración del riesgo es que el riesgo cardiovascular del paciente con presión arterial elevada no es lo suficientemente alto, y en este caso los costos y los eventos potenciales adversos de los medicamentos superan los potenciales beneficios, por lo cual la terapia farmacológica se dejaría en espera y el seguimiento con cambios terapéuticos en el estilo de vida sería la mejor alternativa para estos pacientes con presión arterial elevada. ¿Y de dónde sale la necesidad de la valoración del riesgo? Y es que tenemos claro desde diferentes modelos que el beneficio de la terapia farmacológica en hipertensión y en presión arterial elevada es directamente proporcional a la magnitud individual del riesgo. Y estas gráficas nos los presentan de una manera bastante explícita. Vemos en los verticales los eventos cardiovasculares por cada 1000 pacientes y en los horizontales vemos la reducción en milímetros de mercurio a la izquierda en presión arterial sistólica y a la derecha en presión arterial diastólica. ¿Qué tanto reducen el número de eventos por 1000 pacientes? Y miren ustedes que en la medida que el riesgo cardiovascular a 5 años de los pacientes aumenta, la magnitud de la reducción de los eventos cardiovasculares aumenta. Veamos el caso más dramático. Si yo bajo 16 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica en la barra azul turquesa, en un paciente que tiene menos de 11% de riesgo de eventos cardiovasculares a los 5 años, tan solo voy a reducir 18 eventos por 1000 pacientes tratados. Por el contrario, si yo bajo esos mismos 16 milímetros de mercurio, pero en un paciente que tiene más de 21% de riesgo de eventos a 5 años, la magnitud de la reducción de los eventos por cada 1000 pacientes se traduce a 69.
Y un comportamiento similar se observa en la presión arterial diastólica y por eso es que cobra precisamente valor establecer el riesgo individual de evento y tratar de señalar y escoger muy bien esos pacientes que voy a tratar. Dicho sea de paso, las medidas farmacológicas no son para todo el universo de pacientes que tienen presión arterial elevada y se debe seleccionar cuidadosamente cuál es esa población cuya magnitud de riesgo es tan alta que las intervenciones terapéuticas en el estilo de vida y los medicamentos van a tener un cambio en la evolución clínica del paciente. Esta es otra publicación bastante interesante, realizada en Lancet en el año 2012, que recogió los datos de más de 1 millón de adultos, el 53.7% de ellos eran mujeres, y se siguieron por cerca de un poco más de 7 años. Y lo que querían mostrar los autores es cómo un porcentaje significativo de los eventos de los pacientes se producen en pacientes que consideramos normotensos, pero que tienen algún grado de riesgo cardiovascular. Miren ustedes cómo, en la medida que el paciente tiene presión arterial por debajo de 120, el riesgo cardiovascular de eventos para la gran mayoría de estos pacientes es inferior al 10%. Sin embargo, en la medida que la presión arterial sistólica aumenta por encima de 120, la proporción del azul índigo, que representa un riesgo de eventos mayor al 10%, es mayor. E incluso la población que tiene un riesgo mayor del 10% hasta el 20%, está en la población de pacientes que tienen una presión arterial sistólica entre 130 a 139. Lo que nos hace hincapié esta publicación es que un montón de pacientes que antes considerábamos que no eran hipertensos tienen un riesgo cardiovascular elevado y podrían tener un desenlace cardiovascular, incapacidad o muerte prematura a pesar de tener esas cifras de presión arterial. Y esta otra publicación de JAMA del 2017 nos muestra algo alarmante, y es que el 30% de los años de vida saludable perdidos por discapacidad, en este caso relacionado con la presión arterial sistólica, ocurre en pacientes con una presión arterial sistólica por debajo de 130. Entonces, esto nos abre los ojos, no solamente que no tenemos una línea segura de presión arterial, sino que muchos pacientes con una presión arterial por debajo de 140 van a tener un riesgo cardiovascular importante y muchos de ellos van a perder años de vida saludable debido a un evento cardiovascular mayor. Y no se quedan atrás los ensayos clínicos porque con frecuencia en el escenario de falla cardíaca, hipertensión arterial, diabetes, cada vez que hay una intervención farmacológica se procura buscar la población de mayor riesgo precisamente para demostrar que en esa población donde hay mayor riesgo es donde se encuentran los mayores beneficios de las intervenciones. Tal pasó con el SPRINT, tal pasó con el SPRIT y con el CRHCP, que por diversos mecanismos seleccionó pacientes con riesgo cardiovascular elevado, precisamente tratando de seleccionar la población que probablemente se beneficiara de un control mucho más estricto de la presión arterial. Y eso es lo que finalmente nos propone la guía de práctica clínica, a partir de diferentes herramientas, en 4 pasos, determinar el riesgo cardiovascular de mi paciente con presión arterial elevada. Y a partir de esa determinación del riesgo, decidir si el paciente es candidato a solo cambios terapéuticos en el estilo de vida y un seguimiento estructurado cada año, o si por el contrario, además de esos cambios terapéuticos en el estilo de vida, mi paciente es candidato a un inicio formal de la terapia farmacológica antihipertensiva con el objetivo de modular el riesgo cardiovascular global del paciente. Vamos a ver en detalle cada uno de los pasos de la valoración del riesgo de los pacientes con presión arterial elevada. Insisto, la valoración del riesgo se limita solamente a la categoría de la presión arterial elevada. No se debe hacer con el paciente con hipertensión y no se debe hacer en paciente con presión arterial no elevada. El paso inicial es si el paciente tiene riesgo suficientemente alto. El grado de recomendación para esta valoración es 1, nivel de evidencia A. Entonces, para los pacientes con presión arterial elevada, verificar si tiene enfermedad cardiovascular establecida, si tiene enfermedad renal crónica moderada o grave, si tiene daño en algún órgano blanco, diabetes mellitus, o si tiene hipercolesterolemia familiar. Y nos hace una salvedad para los pacientes que solo son diabéticos como criterio de riesgo suficientemente alto, y especialmente los menores de 60 años, debemos hacer una valoración complementaria. Para el resto de los pacientes, el riesgo se considera suficientemente alto y deben ir a cambios terapéuticos en el estilo de vida
que durante 3 meses se deben instaurar de forma juiciosa y a los 3 meses verificar qué presión arterial tiene el paciente y si persiste por encima de 130/80 estaría indicado el inicio de la terapia farmacológica. ¿Qué conocemos de forma detallada condiciones de riesgo alto? Enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad coronaria o falla cardíaca, enfermedad renal moderada o grave, menos de 60 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular estimado o tener una albuminuria mayor de 30 miligramos gramo. Otras formas de daño en órgano blanco, daño cardiovascular, diabetes tipo 2, tipo 1, cualquiera de sus presentaciones, y si se hace un diagnóstico probable o definitivo de hipercolesterolemia familiar. Si nuestro paciente no tiene condiciones de alto riesgo o su única condición de riesgo suficiente es la diabetes, y especialmente si el paciente tiene menos de 60 años, debemos pasar al paso número 2, que es estimar el riesgo de eventos a 10 años y el grado de recomendación. En este caso es 1, nivel de evidencia A. Para esos pacientes que no tienen alto riesgo, condiciones de suficientemente alto riesgo o son diabéticos tipo 2 menores de 60 años, debemos calcular el riesgo de eventos con el score 2 o el score 2OP para los pacientes mayores de 70 años o entre la población diabética con un menor grado de recomendación, calcular el score 2 diabetes. Tenemos 3 ramas de resultados tras esta valoración del paso del riesgo. Y es que el paciente tenga un riesgo cardiovascular estimado a los 10 años superior al 10%. En este caso, vamos a instaurar cambios terapéuticos en el estilo de vida y revaloraremos al paciente con presión arterial elevada a los 3 meses. Si persiste con una presión arterial por encima de los 130/80, vamos a iniciar terapia farmacológica. Si el paciente tiene un riesgo estimado muy bajo, es decir, por debajo del 5%, solamente vamos a instaurar cambios terapéuticos en el estilo de vida y vamos a hacer una revaloración del riesgo y de la presión arterial cada año. Y si el paciente está en un riesgo estimado de 5 al 10% a 10 años, vamos a proceder entonces con el paso 3 de valoración del riesgo. ¿Cuál es el paso 3 de valoración del riesgo? Es someter a ese paciente que tiene entre el 5 al 10% de riesgo de eventos a 10 años a los que conocemos moduladores del riesgo, ya sea modificadores del riesgo no dependientes de sexo o modificadores del riesgo vinculados al sexo. Si la respuesta es que tiene al menos uno de estos criterios modificadores del riesgo, ya sea dependientes del sexo o compartidos, el paciente va a ir a cambios terapéuticos en el estilo de vida y luego de 3 meses, si el paciente persiste con cifras mayores a 130/80, va a recibir terapia farmacológica. Eso es muy importante y resulta revolucionario para la valoración del riesgo en el paciente con hipertensión y en los médicos que cuidamos la salud del adulto y aquellos que no están familiarizados con la maternidad. Con mucha frecuencia omitimos preguntar la evolución obstétrica de nuestras pacientes y miren la relevancia que hoy tienen en la valoración del riesgo de las pacientes hipertensas. Si la paciente tiene diabetes gestacional o hipertensión gestacional, tuvo preeclampsia, tuvo un parto pretérmino, tuvo uno o más niños con bajo peso al nacer o tuvo 2 o más pérdidas gestacionales, cualquiera de ellos se considera que modula al aumento el riesgo cardiovascular el resto de la vida de las pacientes maternas y debe ser tenido en cuenta como modificador del riesgo. Es decir, que si yo tengo entre 5 al 10% de riesgo cardiovascular estimado por las escalas de riesgo y tengo al menos un factor de riesgo dependiente del sexo, la paciente va a cambios terapéuticos en el estilo de vida y si persiste hipertensa, va a recibir luego de 3 meses terapia farmacológica si la presión arterial está por encima, con presión arterial elevada por encima de 130/80. Y tenemos los modificadores compartidos que son para ambos sexos. Si tiene ascendencia de riesgo y específicamente la guía nos habla de los pacientes del sudeste asiático, la presencia de enfermedad coronaria de manifestación temprana, factores socioeconómicos que probablemente sean muy prevalentes en nuestra población, la presencia de enfermedades autoinflamatorias o autoinmunes crónicas que generan un estado de inflamación permanente y catalizan la aterosclerosis. Aparece algo muy importante y es la enfermedad mental grave y, por supuesto, la infección por HIV que genera inflamación crónica y también aumenta la probabilidad de tener enfermedad aterosclerótica. Y pasamos al paso número 4,
con un menor grado de recomendación, y es los pacientes que, a pesar de esta valoración juiciosa en 3 pasos, persisten con incertidumbre sobre qué debería hacer. Y en este grado, insisto, con un grado de recomendación mucho menor, las guías de práctica clínica nos proponen hacer una valoración complementaria con imagen, ya sea estimación de calcio coronario, medición de placa a través de ultrasonido, la velocidad de onda pulsada o la medición de biomarcadores, y dependiendo de sus resultados, hacer un seguimiento convencional con cambios terapéuticos en el estilo de vida cada año, o hacer cambios terapéuticos en el estilo de vida si hay alguno de estos resultados positivos durante 3 meses, y si el paciente persiste con presión arterial elevada, considerar el inicio de la terapia farmacológica. ¿Cuándo tratar? Esto es muy simple. Nunca a los pacientes con presión arterial no elevada, siempre a los pacientes con hipertensión diagnosticada, y depende de los pacientes con presión arterial elevada, por supuesto, desde lo que acabamos de explicar de la valoración paso a paso del riesgo individual de eventos. ¿Cómo los vamos a tratar? Y aquí viene una intervención universal y poderosa, que son los cambios terapéuticos en el estilo de vida. La guía de práctica clínica, nuevamente, como en las publicaciones anteriores, nos hace hincapié en los cambios terapéuticos en el estilo de vida, y todos ellos con grado de recomendación 1, nivel de evidencia A. Nos da la recomendación de incrementar la ingesta de potasio, específicamente o idealmente a través de alimentos ricos en ellos, como son frutas o algunas legumbres, el incremento de la actividad física, controlar el peso y manejar la dieta, reducir el consumo de sal convencional, específicamente cloruro de sodio. No hay ningún consumo seguro de alcohol, y la recomendación de la guía de práctica clínica es no consumirlo o reducirlo al máximo. Todas estas medidas tienen efecto sobre la reducción de la presión arterial, y lo hacen también como incluso algunos medicamentos, y esta reducción de la presión arterial se traduce en una reducción cardiovascular, del riesgo cardiovascular. Y hay una posición especial en estos cambios terapéuticos en el estilo de vida para la cesación del tabaco, reconociendo los expertos que la cesación del tabaco por sí misma reduce las cifras de presión arterial, pero impacta de forma directa en el riesgo cardiovascular de eventos, por lo cual todos nuestros pacientes deben no solamente recibir consejería, sino acompañamiento cohesivo para dejar de fumar. En relación a la sal y los sustitutos, la guía de práctica clínica nos da una parte muy interesante, con una discusión de cómo la evidencia científica actual nos recomienda aumentar el consumo de potasio desde la dieta, e incluso procurar tener sustitutos de la sal con un porcentaje mayor de cloruro de potasio en relación al cloruro de sodio. Y en gran parte esta discusión se ha dado. Esta discusión se ha dado por los resultados de este ensayo clínico. Esta intervención que comparó en un número importante de pacientes, fueron en total más de 20,000 pacientes, una sal convencional, un cloruro de sodio del 100% versus una sal reducida en cloruro de sodio con un 25% de cloruro de potasio, cómo esta intervención se tradujo en una reducción del riesgo relativo de ataque cerebrovascular, eventos cardiovasculares mayores, cualquier causa de muerte, sin tener un efecto sobre los niveles de potasio que llevaran a una hipercalemia peligrosa. Esto es quizás el ensayo clínico que más peso ha tenido en este cambio de la recomendación con el nivel de evidencia que les presenté. La actividad física continúa posicionada como una intervención esencial en todos los pacientes con hipertensión arterial. Se ratifica los 150 minutos semanales que debemos hacer de actividad física de moderada a gran intensidad, o sustituirla por 75 minutos de ejercicios de intensidad considerable, como trotar, nadar o montar bicicleta. A estas recomendaciones se suma que debemos procurar tener una actividad física mayor o un mayor movimiento en nuestros espacios convencionales, ya sea familiares o laborales, evitando los grandes periodos de tiempo sentados. Y se suma el ejercicio de fuerza en sus modalidades, ya sea ejercicios de resistencia dinámica o ejercicios de resistencia isométrica, como un punto fundamental para mantener la salud y reducir el riesgo cardiovascular de eventos en los pacientes.
¿Cuándo iniciar? Démosle una mirada a las otras, en paralelo a las otras guías de práctica clínica. ¿Qué nos dice la sociedad canadiense? Para los pacientes de manera universal, iniciar tratamiento cuando la presión arterial supera los 140-90 milímetros de mercurio y si hay fragilidad, solo si la presión arterial sistólica está por encima de los 160 milímetros de mercurio. Y ya en el 2017, con mucha controversia, los americanos nos habían propuesto tratar a los pacientes que tenían una presión arterial por encima de 130-80, que tuvieran un riesgo cardiovascular suficientemente alto, ya sea por enfermedad cardiovascular manifiesta o un riesgo estimado por escalas mayor del 10%. Y a todos los pacientes 140-90. En ese momento la comunidad científica se estremeció y para muchos fue difícil aceptar esto y en realidad no tuvo el eco que esperaban los expertos de las sociedades, pero finalmente la interpretación de la evidencia científica ha hecho que tanto la Sociedad Europea de Cardiología como las sociedades americanas tengan un punto de vista bastante similar y hoy nos propongan este enfoque revolucionario para los pacientes en la presión arterial. ¿Cómo vamos a iniciar la terapia de los pacientes? Entonces, punto fundamental, monoterapia queda relegada solamente para los pacientes que tienen presión arterial elevada o tienen algún predictor de eventos adversos de la terapia antihipertensiva, como es edad mayor de 85 años, tener fragilidad moderada o grave por escalas, o, y miren la importancia de la medición de la presión arterial ortostática en la visita inicial, si el paciente tiene hipertensión ortostática, probablemente no nos vaya a tolerar la terapia combinada. Entonces, estos pacientes son el único grupo que deberíamos ofrecer en la actualidad monoterapia. Para los pacientes con hipertensión arterial debemos iniciar terapias combinadas y veremos los argumentos que utiliza la Sociedad Europea para hacer esta recomendación. ¿Qué terapia combinada? Un IECA o un ARA2 combinado con un calcio antagonista o un diurético. Nunca IECA y ARA2 juntos. Eso lo tenemos suficientemente claro, pero igual la guía nos lo recuerda que nunca debemos combinar estas dos familias de medicamentos porque tienen efectos sobre una misma línea fisiopatológica. Vamos a empezar entonces con dosis bajas de la combinación de dos medicamentos y voy a valorar al paciente en un periodo de 1 a 3 meses. Específicamente, y si se puede y si el recurso está disponible en el primer mes. Si ese mes estoy en metas de tratamiento, perfecto. Sigo a mi paciente cada año en una evaluación complementaria. Si el paciente no está en metas, voy a dar el siguiente paso, que es ir a la triple terapia en baja dosis, es decir, un IECA, un ARA2 con un calcio antagonista y un diurético a dosis bajas o dosis intermedias. Nuevamente voy a valorar al paciente pasado 1 a 3 meses. Si está controlado, fantástico, se da un seguimiento anual. Por el contrario, si el paciente no está controlado, paso al siguiente escalón, que es darle al paciente la triple terapia, un IECA, un ARA2, un calcio antagonista y un diurético, a la dosis máxima que tenga en combinación en monopíldora. Y revalorarlo a 1 a 3 meses. Si el paciente está bien, seguimiento anual. Si el paciente está fuera de metas, ingresar a un protocolo de posible hipertensión resistente, de la cual hablaremos adelante. En paralelo, a la derecha de sus pantallas, pueden ver que los betabloqueadores siguen como una intervención farmacológica controversial, puesto que de manera consistente no han demostrado beneficios sobre el riesgo cardiovascular y debemos considerarlo en paralelo si hay una indicación, por ejemplo, la presencia de una arritmia o la presencia de angina. La elección del medicamento, esto lo ha simplificado muchísimo las guías. Monopíldora combinada de IECA o ARA2 más diuréticos más calcio antagonista en cualquiera de las presentaciones que tengamos disponible en nuestro medio. Y esto basado, no hay preferencia de una u otra familia en esta primera línea, basado en que los beneficios individuales de las familias de antihipertensivos han resultado marginales en los ensayos clínicos. El gran punto de partida ha sido las comorbilidades, por ejemplo, deberíamos poner un IECA o un ARA2 en un paciente que tiene enfermedad renal crónica o proteinuria. Por supuesto, el perfil de efectividad y tolerancia y tener siempre presente que los betabloqueadores, a menos que haya una indicación poderosa como falla cardíaca, no deberían hacer parte de la primera línea de los pacientes en el tratamiento de la hipertensión arterial. Monoterapia o terapia combinada, este dilema ha sido resuelto. La monoterapia solamente se va a aplicar a los pacientes con presión arterial elevada o datos
preliminares de baja tolerancia como la fragilidad, edad mayor de 85 años o la presencia de hipotensión ortostática en la primera visita. Para el resto de los pacientes, la terapia combinada, basada en sus grandes beneficios como mayor adherencia, menor eventos adversos, mayor porcentaje de control y un logro del control mucho más temprano, hacen que hoy esté posicionada como la terapia inicial para los pacientes con hipertensión. Combinaciones, ya lo hemos dicho varias veces, combinaciones ideales, un IECA o un ARA2 con un calcio antagonista y un diurético, nunca combinar un ARA2 con un IECA, y los beta bloqueadores aparecen como una alternativa cuando hay una indicación paralela importante, y los otros antihipertensivos veremos dónde ha quedado su recomendación en la nueva guía de práctica clínica. Dar los antihipertensivos en la noche o en el día. Se ha asumido que probablemente los antihipertensivos en la noche sean beneficiosos porque hay un ritmo de eventos cardiovasculares circadiano donde muchos eventos se presentan en horas de la madrugada o al primer amanecer, y algunos pacientes tienen un fenotipo en monitoreo ambulatorio de presión arterial de no DIPER, lo que lo tentaría a uno a dar un esquema de antihipertensivos nocturnos. Pero ¿qué nos han mostrado los ensayos clínicos que han tratado de resolver específicamente esta pregunta? Que no es cierto. No hay una menor proporción de eventos cardiovasculares si yo solamente doy un esquema nocturno, y no es cierto que el paciente tenga menor DIPER si doy el antihipertensivo en la noche. Los porcentajes de tolerancia de ambos esquemas son similares, por lo cual la decisión de dar un antihipertensivo en el día o una noche queda a juicio del médico con una decisión compartida con el paciente. Por ejemplo, para muchas personas será muy cómodo tomar un antihipertensivo al momento de irse a la cama, lo que facilitará la adherencia. Entonces, si su paciente con un esquema antihipertensivo, ya sea de primera mañana o del final de la noche o al llegar del trabajo, es adherente, cumple con la medicación y está bien controlado, déjelo tranquilo. Pero el resto de los argumentos que teníamos en el pasado para los esquemas nocturnos de hipertensión han quedado suficientemente resueltos. ¿Cuáles deberían ser las metas de presión arterial? Entonces, vemos que como norma general, clase recomendación 1, la meta de presión arterial sistólica es entre 120 a 129 milímetros de mercurio, y la diastólica entre 70 a 79. ¿Por qué aparece la sistólica con grado de recomendación 1 nivel de evidencia A? Porque así es lo que específicamente se ha estudiado en los ensayos clínicos. Siempre se fijan metas de presión arterial sistólica más estrictas, y la presión arterial diastólica, si bien se arrastra, nunca ha sido evaluada como objetivo primario del tratamiento. Entonces, por eso, la presión arterial, la meta de presión arterial diastólica aparece con grado de recomendación menor. ¿Cómo seguir a los pacientes? Idealmente con mediciones fuera del consultorio, pero ya hemos comentado las particularidades de eso en relación a disponibilidad, costo y preferencia del paciente. Si no hay disponible un método ambulatorio, pues lo seguiremos con medidas en el consultorio. La meta de 120-129 aplica para el gran universo de pacientes en diferentes escenarios, ya sea diabetes, enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad cardíaca, ataque cerebrovascular, enfermedad renal. ¿Para quién es deseable el concepto de lo más bajo posible que logre alcanzar? Para los pacientes que tienen más de 85 años, para los pacientes frágiles o con hipotensión ortostática, donde una meta menor de 140 podría ser razonable, teniendo en cuenta que en estos pacientes ser mucho más incisivo inevitablemente me va a llevar al evento adverso, a la intolerancia y a la suspensión del esquema terapéutico, si es que he decidido iniciar. Finalmente, no hay cambios en el concepto de hipertensión resistente. La definición sigue siendo la misma, que la presión arterial continúe por encima de 140/90 a pesar de la combinación de 3 medicamentos antihipertensivos que incluyan la terapia diurética. Si estos pacientes están en el concepto de hipertensión arterial resistente, deben ser remitidos a un centro que cuente o esté especializado en el manejo de los pacientes tan complejos como hipertensión arterial resistente. Y la guía de práctica clínica nos recomienda, con la recomendación 2A, adicionar espironolactona. Ojo, espironolactona. La deprenorone no ha tenido el mismo comportamiento de espironolactona en el control de los pacientes con resistencia. Y betabloqueadores. Un punto importante que estaba omitiendo es que antes de declarar al paciente con hipertensión resistente, debemos descartar la pseudoresistencia. Es decir, ese paciente debe tener
un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o un automonitoreo de la presión arterial. Aquí sí es obligatorio tener una medición fuera del consultorio y la guía de práctica clínica nos recomienda, ya sea la medición de metabolitos en sangre y en orina, no lo tenemos disponible en nuestro medio de manera convencional, o la estrategia de supervisión de la toma de píldora, que un familiar o un personal sanitario supervise específicamente que el paciente en efecto se tome el remedio. Para todos esos pacientes, al final del algoritmo, vamos a tener dos oportunidades. Y aquí, muy importante, las decisiones en medicina cardiovascular son compartidas y especialmente esto es cierto para las decisiones más difíciles. ¿Qué alternativas tenemos? Dar antihipertensivos de segunda y tercera línea, como los alfa bloqueadores, los medicamentos de acción central, algunos medicamentos ahorradores de potasio y aparece con la recomendación 2B la denervación renal. Y en ese sentido cobra gran importancia contar con centros de excelencia en el manejo de la hipertensión arterial para no masificar intervenciones que probablemente no tengan pertinencia y que lleven al paciente a potenciales complicaciones. Como conclusiones de esta charla, tenemos que siempre, en cualquier oportunidad, debemos tomar la presión arterial con un enfoque oportunista para el diagnóstico de los pacientes, que las áreas más controvertidas que se han resumido en la categoría de presión arterial elevada, el diagnóstico y el tratamiento van a basarse en el perfil individual de riesgo y por eso debemos seguir de forma juiciosa esos 4 pasos. Los cambios terapéuticos en el estilo de vida siguen siendo una intervención angular en el tratamiento de los pacientes con presión arterial elevada e hipertensión y deberíamos implementarlos en todos los pacientes y seguirlos de forma muy juiciosa. El tratamiento farmacológico, la tendencia a iniciarlo de forma mucho más temprana, especialmente en los pacientes que exhiben un mayor riesgo o tienen el diagnóstico establecido de hipertensión arterial. El paciente hace parte de la decisión y miren ustedes en la gráfica, hace parte o es el centro de las decisiones y las intervenciones y esta guía en realidad no nos ha traído muchos cambios en términos del estudio de la hipertensión secundaria y las emergencias hipertensivas. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a comentarios o preguntas. Doctor Jairo, muchas, pero muchísimas gracias por esta excelente presentación, muy clara, motivada a hacer un cambio también en la estrategia de manejo de la hipertensión arterial y yo estoy seguro de que muchos de los asistentes aquí también tienen algunas inquietudes, entonces podemos dejar abiertas las preguntas aquí en el chat. El señor Carlos Cuervo hace un comentario, dice que lo triste es como un porcentaje muy alto de personal sanitario, por un lado no saben tomar la presión o no es importante y dan el mágico número de 120/80. Y peor, estos son los que llevan un programa y lo vuelven una cita para renovar una fórmula o como un copy-paste. Y la otra pregunta que él mismo hace es cuál es el más indicado para iniciar y por qué el IECA o el ARA. No hay diferencias entre el IECA y el ARA. Como lo mencionamos, los beneficios en los ensayos clínicos de ambas familias de antihipertensivos, uno sobre el otro, han resultado marginales y deberíamos escoger uno de los dos para encabezar las combinaciones con el diurético o con el calcio antagonista, pero no hay una preferencia del uno sobre el otro. A juicio suyo y a convención con el paciente. Muy bien, si alguien más tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna pregunta por el chat, lo puede hacer. Aquí hay otra pregunta que dicen buenas noches, gracias. ¿La sal de mar se puede considerar un sustituto de la sal de cocina? Debemos fijarnos en la información nutricional. Miren que la replicación del ensayo clínico es si ese suplemento de sal tiene el 25% de cloruro de potasio y el 75% de cloruro de sodio. Si la información del contenido de esa sal nos da esa proporción, podemos aplicar los beneficios. De lo contrario, no podemos extrapolar los resultados ni esperar los beneficios de otras combinaciones de cloruro de sodio. Muy bien. Hay otra charla acá que en el chat dice, profe, ¿cómo está? Muchas gracias por esa gran charla con alto nivel académico. ¿Qué opinión le merece en ese paso número 4 utilizar marcadores como troponinas, ProBNP
Si será beneficioso, será algún caso especial. Mira, yo con eso he tenido como varias reflexiones. Lo primero es que es poco probable que lleguemos a un escenario de tanta incertidumbre. Esos primeros tres pasos son muy globales, son muy integrales, reconocen todos los factores de riesgo y es poco probable que lleguemos con incertidumbre a ese lugar. Em, ¿Qué percibo yo en el ejercicio? Que usualmente somos mucho más acuciosos con ciertas poblaciones más allá del riesgo. Yo creo que es tener mucho cuidado y justificar muy bien por qué lo vas a hacer. Por ejemplo, una recomendación podría ser quizá población con ejercicios de riesgo, no sé, podría ser una recomendación. En general, el grado de recomendación es muy bajo y decir qué población específicamente se beneficiaría sería muy complejo, pero digamos que una oportunidad si llegáramos a tener incertidumbre suficiente, que como te digo es poco probable, pero hay momentos en los que uno, a pesar de esa valoración global de riesgo, queda con duda, ¿será que sí le inicio tratamiento o no? ¿Será que implemento solamente cambios terapéuticos en el estilo de vida? Y ahí, en ese grado de incertidumbre, es donde esas ayudas te podrían dar el empujón para tomar uno u otro camino. Obviamente, esto implica aumento de los costos y mayor preocupación para el paciente y sus familias, por lo cual deberías seleccionar muy bien a qué pacientes vas a hacerle ese paso 4 en la valoración del riesgo. Hay otra pregunta, doctor Jairo, dice, estando los dispositivos calibrados, ¿hay más credibilidad o precisión de los tradicionales a los digitales? Estando calibrados no habría ningún problema. Tener presente que se recomienda el manual para los pacientes que tienen disturbios del ritmo, específicamente fibrilación auricular o despolarizaciones muy frecuentes, donde los métodos oscilométricos automáticos son imprecisos. Entonces, para esos pacientes nos toca seguir muy juiciosos con el método clásico auscultatorio para tomar la presión arterial, puesto que los métodos oscilométricos son imprecisos y hay una fuerte recomendación para la medición auscultatoria tradicional en los pacientes con FA o arritmias como despolarización ventricular o auricular prematura. Otra pregunta dice, excelente presentación, felicitaciones. ¿Qué posibilidad se tiene con la dosis de ejercicio? En un mismo día podríamos dividir los dos o tres dosis mínimo de 15 a 35 minutos en cada momento, combinado con ejercicios de fuerza. Sí, digamos que esto es tan importante en el control de la presión arterial que incluso hay un paper paralelo de prescripción de ejercicio en estos pacientes donde nos dicen cómo debería ser la prescripción de ejercicio y probablemente en vista de los beneficios que se tienen tanto del ejercicio aeróbico como el ejercicio de resistencia, la mejor alternativa sería hacer una estrategia combinada de ambas intervenciones. Yo ahí sí quiero resaltar lo que el doctor Jairo está diciendo porque nosotros lo hacemos y lo hemos visto diario. Por un lado, quiero resaltar la importancia que el doctor Jairo nos ha dado aquí sobre los cambios en el estilo de vida para el manejo de la hipertensión y él lo ha hecho énfasis en todo momento, porque muchas veces las personas nos conformamos nada más con tomar medicaciones, pero no tenemos cuidado con la dieta ni con el peso y seguimos fumando, etcétera, todo lo que usted ha dicho. Y con relación a la parte de la actividad física, tenemos que saber también que no es lo mismo la prescripción del ejercicio en 15, 35 minutos, etcétera, generalizarla porque eso también depende de la condición de cada individuo. Si la persona está desentrenada, si la persona va a entrenar apenas, va a empezar la parte de la actividad física, debemos empezar una cosa muy suave, motivada, para que la persona vaya teniendo adherencia. Porque si hacemos una actividad de 15 minutos, 20 minutos, media hora, un día, 2 días, al tercer día la persona está tan cansada que dice el ejercicio me va a acabar a mí y yo no hago ejercicio. Eso lo vemos nosotros en la parte diaria. Entonces preferimos más bien empezar con dosis pequeñas, empezar muy suave, 10 minutos en la mañana, 10, 15 minutos en la mañana, 10, 15 minutos en la tarde, lo que pueda hacer. La idea es que la persona haga ejercicio diariamente porque está tomando medicaciones diariamente. Como le digo yo a las personas, uno debe hacer ejercicio cada día que uno come. Entonces, es una cosa que tenemos que tener presente para la actividad física, pero así como las medicaciones, debe ser una cosa gradual para lograr una mayor adherencia. Aquí otra pregunta, ¿qué diurético es el más recomendable en el paciente con diabetes mellitus concomitante? La hidroclorotiazida históricamente ha tenido la observación de un mayor riesgo de alteraciones glicémicas
Los diuréticos like podrían ser una mejor alternativa, ya sea clortalidona o indapamida en este escenario. Pero hay que mencionar y ser honestos, y es que la nueva guía de práctica clínica nos pone al mismo nivel de recomendación la hidroclorotiazida con la indapamida o con la clortalidona, que son tres medicamentos que tenemos disponibles en nuestro medio. Sencillos y combinados. Muy bien. Dice, otra pregunta sería, ¿qué hacer con esos pacientes de más de 70 años que eran hipertensos, que venían con un buen esquema para la presión arterial y comienzan a disminuir su nivel de presión de forma excesiva, incluso valores menores de 100 sin ser estrictamente un paciente frágil? Muy bien, es una pregunta muy interesante porque ese paciente debemos buscar la causa de por qué ha perdido el control de la presión arterial y por qué está teniendo hipotensión. Y hay muchas causas de esa hipotensión que se presenta en la edad adulta. Una de ellas es, por ejemplo, la amiloidosis. Si un paciente tiene pérdida o necesidad de retirar los antihipertensivos por hipotensión sintomática y a pesar de retirar los antihipertensivos es hipotenso, debo preguntarme qué está pasando con su sistema nervioso autónomo porque probablemente de base tenga una enfermedad primaria o secundaria que esté afectando precisamente a la regulación de la presión arterial y explique por qué se perdieron esos mecanismos que lo tenían hipertenso y por el contrario ahora está en el otro extremo. Entonces siempre pensar en causas secundarias específicamente que afecten el sistema nervioso autónomo. Y la última pregunta que aparece aquí en el chat dice, ¿qué hacer con esos pacientes con hipertensión arterial, falla cardíaca con una fiebre mayor de 40 y que en su esquema de manejo están con beta bloqueadores, teniendo en cuenta que parece que la evidencia apunta a que en falla con fiebre mayor de 40 no hay beneficio de uso de beta bloqueadores? ¿Se podría suspender y dejar un esquema adecuado con IECA más tiazida? ¿Cuál podría ser una buena recomendación? Bueno, hay que hacer una precisión ahí porque entre 40 y 49%, si el paciente está asintomático, los betabloqueadores son una intervención esencial para disminuir el riesgo de remodelado y progresión a estadio sintomático. Entonces, el auditorio debe tener claro que en esos pacientes deben tener un betabloqueador porque la indicación es fuerte a favor para prevenir el deterioro de la fracción de eyección y hacer el tránsito a estadios sintomáticos. Por supuesto, si el paciente tiene síntomas, debería estar recibiendo el beta bloqueador. Entonces, esta población se comporta más como la FEBI reducida, más que como la FEBI preservada, y el beta bloqueador, como lo mencionamos a través de la charla, si el paciente es hipertenso y tiene una indicación fuerte, como sería en este caso, la falla cardíaca, debería estar recibiéndolo. Bueno, aquí ya lo último dice felicitaciones al doctor Gándara, hizo su presentación. Pregunto sobre algo que no tengo claro. ¿Es cierto que un paciente mayor de 40 años no debe trotar si no existe previa toma de pulso y presión arterial? La evaluación precompetitiva, si a eso hace referencia, está ganando cada vez más auge y cada vez hay muchas más instituciones y grupos que se preocupan por la salud de los deportistas de alto rendimiento. Si usted va a iniciar de manera recreativa y especialmente de manera competitiva, sí debería realizarse una valoración precompetitiva en busca precisamente de esas condiciones que pueden limitar o incluso el ejercicio puede poner en peligro la vida de los pacientes. Afortunadamente, estas condiciones no son tan frecuentes como las tememos, pero si usted tiene la intención de empezar a hacer ejercicio con intención recreativa o incluso competitiva con mayor razón, debe recibir una valoración precompetitiva. Nosotros en ese caso muchas veces a los pacientes les recomendamos, todo paciente que quiera hacer esa parte de la actividad física debería tener como una evaluación, así sea por un médico general, no solamente mirar la parte de cardiovascular, sino musculoesquelética antes de ponerse a hacer una actividad que muchas veces en vez de beneficio le puede causar daño y eso lo puede hacer un médico general, no tiene que ser un especialista, hacer la recomendación. ¿Cuál sería la razón técnica o administrativa para que la prescripción de indapamida, siendo requerida a juicio del internista, esté en algunas EPS sujeta a validación por auditoría adicional? No sé si hay alguna normativa que limite eso y en realidad nunca he tenido problemas con la prescripción de indapamida. En realidad un medicamento que está accesible, incluso de manera
de manera particular está regulado por el ministerio y hoy por hoy es un medicamento que tenemos bastante disponible en. Y aquí otra pregunta, dice un paciente de 70 años, mujer con ARA2 y metoprolol tartrato, sin indicación de beta de B2 controlada y hace bloqueo de rama izquierda de la DGI, ¿se debe suspender? Pues si no tiene una indicación del betabloqueador, debería suspenderse y recordar que el bloqueo de la rama izquierda de la DGI siempre nuevo debería, o dentro de la evolución, debería suscitar el estudio ecocardiográfico porque una alteración electrocardiográfica mayor dentro del paciente con hipertensión y obliga a evaluar estructura y función cardíaca. Muy bien. Si no hay alguna otra pregunta, alguien que quiera hacer algo directamente para facilitar el micrófono. De todas maneras, doctor Jairo, yo sí le quiero decir, qué charla tan espectacular. Y todo el mundo por aquí haciendo comentarios en el chat. Le gustó mucho la charla, muy clara. Y muchísimas gracias por este regalo que nos acaba de hacer. Bueno, profe, gracias a usted por una invitación tan especial que me honra de una manera tan grande y ha sido con muchísimo gusto y estoy pendiente para la próxima invitación. Muchísimas gracias, Jairo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. El doctor Jairo, gracias por este tiempo que ha sacado. Y les recuerdo a todos que para el mes de octubre, el día 3 de octubre, haremos la charla con el doctor Jorge Carvajal Posada sobre la parte del corazón y las intergéticas. Están todos invitados. Muchas gracias y que tengan todos una feliz noche. Gracias.